Entonces ya en atención a todos los puntuales, ya tenemos prácticamente 100 participantes acompañándonos. Pues gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Este es la cuarta sesión que llevamos con la doctora. Tenemos el gusto de contar de nueva cuenta con la presencia de la doctora Joana Díaz, mejor conocida como la Doc de los Seguros. Más tarde nos pondrá sus redes sociales, pero bueno, ustedes la pueden encontrar muy fácilmente, así como la Doc de los Seguros. Ya ella nos platicará, ¿no? Tengo varios, bueno, presentarme yo, Juan Alberto Vélez, mucho gusto, ya muchos de ustedes, la mayor parte me conocen. Yo soy cofundador en conjunto con Frank Schenkel de Agente Top, la promotoría digital. Aquí Janet ya nos está haciendo favor de poner nuestras redes sociales. Ahí pueden ustedes contactarnos. Si a alguien le interesa afiliarse con nosotros, tenemos convenios con 8 aseguradoras y bueno, pues estamos buscando a través de la tecnología poder ofrecer un servicio diferenciado a todos ustedes. Algunos avisos parroquiales. En este mes de junio vamos a enfocar la capacitación a productos. Entonces, no vamos a enviar invitaciones a toda nuestra base de datos, sino vamos a enviar la invitación básicamente a los agentes que ya tenemos afiliados, pero quiero extenderles la oferta a algunos de ustedes. Entonces, si a alguien le interesa también la capacitación en temas de productos, si nos ponen yo, aunque no sean agentes afiliados, si nos ponen yo en el chat, los incluimos. La próxima semana, por ejemplo, vamos a estar con B por Más. Vamos a hablar principalmente de nueva del producto único, de su nuevo producto de gastos médicos y de un producto de vida que recién lanzaron de devolución de primas, producto de Recupera. Después, la siguiente semana, vamos a tener la fortuna de contar con Iván Guerrero. Ya muchos de ustedes lo conocen, es un extraordinario expositor. Nos va a hablar del seguro de casa habitación de Zurich. Después vamos a tener a Gaby Guerrero, que nos va a platicar de los productos de vida de Atlas. Después vamos a tener a Mafre para platicar del producto de AP escolar. Bueno, estamos a punto de regresar a clases. Yo no sé si van a ser virtuales o no van a ser virtuales, pero bueno, finalmente quiero suponer que muchas de las escuelas en algún momento regresarán y van a tener que renovar sus seguros de AP escolar. Entonces, eso es a lo que nos vamos a enfocar en el transcurso del mes de junio. También en el mes de junio, y eso sí lo vamos a compartir con todos ustedes, vamos a hacer un lanzamiento ya tenemos prácticamente listo un multicotizador de seguro de autos. Nuestro cotizador de seguro de autos, ¿qué creen? Al igual que el resto de nuestros servicios, no tiene costo. Va a ser gratis para nuestros agentes afiliados. Vamos a tener cotizador, estamos ahorita entre 6 y 7 personas. Entre 6 y 7 aseguradoras que vamos a tener conectados en nuestro multicotizador de seguros de autos. Eso lo vamos a ofrecer a nuestros afiliados para tener acceso. Únicamente lo que tienen que hacer es afiliarse con nosotros a alguna de las compañías. Entonces, a capacitación técnica de productos y a capacitación y al lanzamiento de este multicotizador de autos es a lo que nos vamos a enfocar en el mes de junio. En el mes de julio vamos a retomar la capacitación de temas de desarrollo. Ahí de nueva cuenta les vamos a avisar a todos ustedes. Tenemos ya algunos temas pensados. Por ejemplo, bueno, yo también, además de promotor y agente de seguros, también tengo una certificación de coach de finanzas personales. Entonces vamos a invitar a una chica, Angie, experta en el tema, igual para que nos hable de qué hace un coach de finanzas personales y que desde mi perspectiva puede ser un buen complemento para un agente de seguros, principalmente a aquellos que se dedican a seguros de vida y a seguros de inversión.
También tenemos también tenemos pensado, por ejemplo, un curso de Zoom. Este tema de la nueva normalidad seguramente nos va a mantener encerrados y a muchos en nuestras casas durante mucho tiempo. Entonces creemos que, aunque ya más o menos estamos empezando a aprender a manejar este tipo de herramientas, creo que es importante hacer, por ejemplo, un tema de Zoom. Estoy también empezando a preparar un curso de administración de tiempo para agentes. Les debemos también una sesión de preguntas y respuestas con la doc. No me he puesto de acuerdo todavía con ella, pero bueno, en algún momento ya nos pondremos de acuerdo y les avisaremos preguntas y respuestas de nueva cuenta, principalmente para, eh, para gastos médicos, siniestros, vida y suscripción. Y bueno, ese es un poco lo que tenemos pensado. Estos temas que les comento serán ya más para julio. En junio nos concentraremos en temas de capacitación de productos, ¿no? Y también algo que quisiera yo aprovechar y preguntarles, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, algún tema en particular que les pudiera parecer interesante y compartir con todos, pues les pediría si nos pueden anotar en el chat también temas que nos sugieren para que los consideremos en nuestras próximas sesiones de capacitación. Igual se los vamos a agradecer, ¿no? Aquí tengo, bueno, les di algunas ideas de cosas en las que ya estamos trabajando, pero bueno, también me gustaría escuchar de ustedes si hay algún tema en particular que les pudiera parecer interesante, en el cual podamos nosotros enfocarnos. Con mucho gusto lo consideramos, ¿no? También, por cierto, otra cosa que les debemos, muchos de ustedes me lo han planteado, el curso que tuvimos de inducción a daños de Zurich por parte de Iván Guerrero fue sensacional y muchos de ustedes me han pedido que lo repitamos, entonces ya estoy negociando con Zurich también para repetir estos cursos, ¿no? Entonces ya Carlos Guzmán, Teodoro, nos están sugiriendo algunos temas, pues les agradecemos a ustedes que todas sus sugerencias, si nos las pueden anotar por el chat, con mucho gusto los vamos a considerar. Y bueno, de nueva cuenta, no nada más a nuestros amigos de México, sino también tenemos otra vez Jorge Eliezer, nos acompaña de Maracaibo, Venezuela, pues bienvenido. Y también, pues, encantado de poder compartir esto, no nada más con nuestros compatriotas mexicanos, sino también con colegas de otras partes del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Le cedo el micrófono a la doc, ya me extendí un poquito con los avisos, ¿no? Pues de nueva cuenta, gracias doc por acompañarnos y bueno, te doy el micrófono. Gracias, Juan Alberto. Buenos días a todos. Hoy es la última presentación, espero que ya estén tomando su cafecito y bueno, pues ahora sí, a sacar una hoja en blanco y un lápiz porque tenemos examen, como es la última parte, tendremos examen. No, pero sí les voy a estar preguntando, vamos a revisar ahí más o menos qué contestan en el chat y yo les voy diciendo quién gana, si los sí o los no. Y bueno, vamos haciéndolo un poco interactivo. Esta ya es la parte final, vamos a ver cuáles son los errores frecuentes que cometemos cuando ingresamos una solicitud de gastos médicos, ya sea el agente o el asegurado, pero por lo regular los errores más fuertes son los que a continuación veremos. Vamos a ver nada más un poquito de estadística, ya habíamos visto en la anterior presentación un poquito de estadística de cuánto representaba el porcentaje de quejas en Conducef, por qué eran, si veíamos notas periodísticas donde dicen que reprueban aseguradoras, bueno, es leer la nota, qué es lo que están buscando. Nunca se van a encontrar uno de estar reprobados por el tema de las ventajas o los beneficios que utilizan, porque volvemos a repetir, o sea, no hay punto de comparación, no podemos calificar una aseguradora o compararlas entre sí, porque cada una ofrece productos totalmente diferentes. Cada producto que sacan al mercado tendrá ventajas competitivas y tendrá algunas áreas de oportunidad que a lo mejor otras no tienen. En fin, al final de cuentas, ustedes que son los que comercializan este producto
sabe qué producto pueden ofrecerle a qué target de la población. Entonces, bueno, volviendo al tema de las quejas de Conducef, fíjense que hay una gráfica que les presento aquí. Si se dan cuenta, en la gráfica solo menciona que el 5% de las quejas en ese año que fue 2017, en ese año que fue 2015, representaban gastos médicos. Si nos vamos en el tiempo del 2015 hacia acá, el porcentaje de quejas más o menos anda en el mismo rango, no ha crecido porque tampoco se ha podido llegar a la población, apenas a un 9-10% casi. Creo que podamos hablar de población que tiene seguro de gastos médicos, y este 10% es a partir de este trimestre que pasó, del primer trimestre, y de este segundo que va a pasar, cuando hay un aumento, sí se reporta un aumento en primas de gastos médicos. Pero vamos a ver cuánto dura, o sea, vamos a ver si de verdad van a ser clientes que se van a quedar con el producto, o que pasando el miedo, que llegando una vacuna, van a cancelar la póliza. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, el 100% de las quejas, del 100% de las quejas que se reciben, el 37% queda favorable para el asegurado. Eso más o menos nos da con la otra plática donde decíamos, bueno, de 10 quejas que hay, pero esa no hacía diferencia entre gastos médicos, vida, autos. O sea, eso simplemente decía, de 10 personas que ponen una queja en Conducef, 4 es favorable, 4 personas se van con un resultado favorable. En gastos médicos, el 37.5% son los que es favorable para el usuario. Y bueno, en el 2016 las reclamaciones aumentaron específicamente en el rubro de gastos médicos. Creció un poquito la reclamación, pero les vuelvo a repetir, no tanto, porque el porcentaje de primas se sigue manteniendo, y ahorita traemos, yo creo, estoy segura que para el segundo trimestre será un 10% de la población máximo que tiene un seguro de gastos médicos. Como lo vimos, la razón principal de los reclamos es porque yo creo que mi aseguradora no cumplió con lo que ella me estipuló en las condiciones generales o en mi contrato. Otra es porque creo que la manera en la que me está pagando no es la correcta, o lo que me está pagando, la cantidad de dinero que me están reembolsando, o la cantidad de dinero que me están reembolsando tampoco creo que sea la justa. Y por último, se quejan de que hay inconsistencias o lagunas en los contratos de seguros, en los recibos de pago, o en la página web. Muchos revisan información en la página web, pero no coincide con lo que a lo mejor les ofertan al final de cuentas. Entonces, esas son las principales causas por las que se va y se queja un usuario de una póliza de gastos médicos en Conducef. Y recordar solamente que Conducef es una entidad conciliatoria, si bien puede emitir un dictamen que les sirva a los asegurados para posteriormente hacer un juicio ante la autoridad competente, es solamente conciliatoria. Esa es su característica principal. Bueno, con todo lo anterior, con todos los números que vimos, que sabemos que más o menos 37%, 4 personas de 10, pues más o menos del 40% de los casos se resuelven a favor del asegurado. Podemos seguir creyendo que todo es culpa de las aseguradoras. Es ahí donde yo les pregunto y donde me gustaría ver sus respuestas en el chat. ¿Ustedes creen que de plano, la culpa de que los siniestros no se resuelvan favorablemente es por culpa de la aseguradora? Ahí está. Yo creo que la respuesta es no, y bueno, me imagino que la mayoría de nosotros estamos contestando que no, que la respuesta no todo es de las compañías aseguradoras. Y hay alguien que puso que cree que es el 50%. Fíjate que no creo que sea el 50%, porque volvemos a lo mismo. En el contrato de seguro están inmiscuidos en el número de personas. Está inmiscuido el agente, la persona que compró, el usuario, están los doctores y los hospitales, y está la compañía de seguros. Entonces, hay muchas personas que meten las manos a la hora de un siniestro. Esto de meter las manos, pues es de manera, para hacer referencia a algo. Me refiero que, bueno, a la hora de que yo compro una póliza
y me van a cumplir la promesa del contrato del seguro. Me involucro yo, que soy el afectado, se involucra mi agente, se involucra mi doctor y el hospital. Muchas veces el hospital se involucra en las reclamaciones y se involucra la compañía de seguros. Entonces, y recordar que entre esas 4 entidades que vemos ahí, sabemos que, como en todo, hay malos médicos, hay malas personas en la administración, en los hospitales, hay malos funcionarios en las compañías, hay malos usuarios de pólizas de gastos médicos y también puede llegar a haber malos agentes de seguros. Entonces, tenemos que recordar esta parte y no podemos decir que toda la culpa es de la compañía o que toda la culpa es de los doctores. Yo creo que cada quien habla como le va en la feria. Ya ha habido asegurados que les van a decir maravillas, maravillas del seguro porque tuvieron un buen médico. Incluso las señoritas asistentes de los doctores podían ayudarles con los informes médicos, a recordarle al doctor. Las personas de gestión de administración de los hospitales también le dieron acceso a toda la información y a lo mejor el cliente es alguien ordenado y su agente es un agente como todos los que están conectados el día de hoy. Entonces, si pasa eso, creo que la persona les hablará maravillas del seguro y como dicen, esa parte no se replica tanto, pero ¿qué pasa cuando sí hay un error? Cuando hay un error vemos que lo suben a Facebook, que dicen tal compañía no me quiere pagar, pero nunca ven atrás de todo eso, que a veces la información que mandan los hospitales a la compañía, se los digo yo que estuve del lado de la compañía, es: oye, es que ¿a qué hora me van a dar de alta? Me pasaron el alta a las 8 de la mañana. Ah, oiga, señor, ¿sabe qué? Pues no tenemos ningún alta reportado aquí en nuestro sistema, no hay ningún correo que nos avise. ¿Cómo? Pero se me dieron de alta a las 8 de la mañana. No, mire, si gusta, mi consejo es baje con la señorita de seguros, del área de seguros, y pregúntale si ya mandaron su alta. Y ahí es cuando se dan cuenta que obviamente le dieron la alta a las 8 y son las 12 del mediodía y ellas no han mandado la información porque tienen mucho trabajo, lo que sea, ¿no? Me queda claro que a veces la gente no actúa de mala voluntad, están sobresaturados, en fin. Son muchos factores los que intervienen y entonces en ese punto es muy fácil para el usuario decir la aseguradora no me quiere pagar cuando hay alguien más que interviene en todo esto, que son los médicos que a lo mejor no pasaron el alta o es el hospital que no ha pasado el alta a la compañía de seguros. O puede ser que el usuario jamás reportó de que, oigan, ¿qué creen? Pero tengo seguro de gastos médicos y lo voy a ocupar. Y lo hace hasta el final. Entonces, sí son una serie de factores que se van mezclando en todo esto. Y pues yo creo que cada uno podemos tener parte importante en la jugada y podemos equivocarnos. Entonces, de los 4 actores que hay en la escena, cualquiera puede tener errores. Y bueno, vamos a ver, para nosotros no tener errores, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, ¿sí me escuchan bien los demás? Es que me dicen que se escucha entrecortado. ¿Los demás me escuchan bien? A lo mejor escuchan que estoy mormada, pero... Ok, a lo mejor me escuchan que estoy mormada, pero aquí donde vivo hay muchísima humedad, muchísimo polen y soy una persona muy, muy, muy alérgica. Pero bueno, me van a escuchar así mormada, como dicen. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, posterior a ver esto de los 4 actores que juegan en la escena a la hora de un siniestro, entonces vamos a encontrarnos cuáles son los errores más frecuentes a la hora de presentar una reclamación. Yo considero que uno es el desconocimiento y estamos hablando de los 4 actores y los 4 actores pueden tener desconocimiento. Puede ser un agente que le haya explicado de maravilla cómo funciona la póliza, pero el señor estaba pensando en que ya se tiene que ir a jugar golf, en que a la esposa le encargó no sé qué cosas del súper, o la señorita a la que le metieron la póliza está pensando en que tienen que ir a retocarse el tinte, etcétera. Entonces, el agente pudo haber jugado un papel estupendo, pero el usuario ni supo que le vendieron, no le interesó inmiscuirse y él simplemente dice ya estoy asegurado. Y da por hecho que tiene cubierto todo lo que él se imagina en cuanto a gastos médicos. Desconocimiento en la parte de los doctores. Los doctores son muy buenos, soy doctora,
Los doctores son muy buenos, el traumatólogo es muy bueno en arreglar fracturas, el ginecólogo muy bueno en traer bebés al mundo, en los cuidados que debe tener por enfermedades ginecológicas, pero no son buenos en la hora de entender un contrato del seguro, porque les apuesto que ni siquiera sus condiciones generales de su propio seguro lo han leído. Entonces, en mi caso yo me considero muy buena. ¿Para qué? Para el contrato del seguro. A lo mejor no puedo decir que soy una excelente ginecóloga porque no lo soy, pero en mi rama, bueno, yo conozco muy bien el contrato del seguro, yo me dedico muy bien a la medicina laboral y ese es mi ámbito. Entonces, ¿qué pasa? Llega los asegurados diciendo, tengo póliza de gastos médicos y ya me tocó, o sea, ya me tocó que alguien me comentó, es que les dijo el doctor que sí le cubría si entraba por urgencias para que le hicieran, para que le hicieran por urgencias un procedimiento maxilofacial. Y yo, no, o sea, ¿cómo por qué dijo eso? O sea, realmente esa póliza ni siquiera cubre problemas maxilofaciales por enfermedad, no tiene nada que ver que venga por urgencias. Son cosas que los doctores dicen, creen, ellos piensan que, oye, pero es que mi autoridad de recetar tal medicamento, pues sí, pero la compañía tiene un contrato, ya les dije, es las reglas con las que la compañía juega, tú aceptas porque compras el seguro, porque le pagas una prima y tú dices, sí acepto, jugamos a este juego con tus reglas, y entonces el doctor dice, ah, pero pues es que yo te estoy diciendo que el paracetamol lo ocupamos para esta nueva enfermedad. Pues sí, pero el paracetamol está creado y está autorizado por la FDA para bajar la fiebre y no podemos brincarnos esas trabas que algunas condiciones pudieran tener. Entonces, ese desconocimiento, les digo, de parte de los 4 jugadores que pudiera en algún momento suscitarse. Las prisas de los doctores, porque nunca tienen tiempo de llenar los informes médicos. A veces me ha tocado que las señoritas, sus asistentes, son las que llenan los informes médicos. Entonces, híjole, pueden tener mucho tiempo trabajando en eso, pero al final de cuentas ellas no revisaron al paciente y no tienen los conocimientos suficientes en medicina. También prisa porque seguramente el cliente pagó con su tarjeta de crédito y te está diciendo cuándo me vas a reembolsar porque la tarjeta corta tal día y me va a venir el pago para tal día y no quiero pagar intereses. Y entonces ahí va y les deja a su, bueno, cuando se podía, va y les deja a la oficina el bonche, todo por sin ningún lado, facturas de todo y pues no sabemos ni por dónde empezar a armar la reclamación. Entonces creo que es prisa de todo, ¿no? Inclusive hay prisa en los dictaminadores médicos de las compañías que, bueno, aquí les voy a hacer un comentario, espero no causar mucha controversia, yo creo que muchos ya saben que la realidad es que los dictaminadores médicos no todos son doctores, hay enfermeras, hay técnicos en rehabilitación y para los siniestros más pequeños en compañías grandes, incluso puede haber personas que ya tengan mucho tiempo en esa área, que no son doctores, no son enfermeras, pero ya saben dictaminar las cosas más sencillas y les dejan pagos que son siniestros ya abiertos o de cosas sencillas. Entonces, hay prisa de ellos porque tienen mucho trabajo, puede haber prisa de la gente en recoger las cosas y no darse cuenta que al ingresar la información, esta no estaba completa. Entonces, hace que vaya y venga la información en cantidad de veces. Falta de comunicación, ahí sí yo creo que es de todos. A lo mejor a la hora que le expliqué cómo funcionaba el seguro, se me olvidó algún detallito, él no me lo preguntó, etcétera. La falta de comunicación es algo que pues, lo vemos día a día y yo creo que ahora que estamos metidos en este punto en el que estamos en webinars, en llamadas, que tenemos una tras otra, tenemos que cuidar mucho esta parte. Y bueno, por último, la falta de interés, que es lo que le decía al inicio, o sea, la persona que les compra el seguro, ellos ya están amparados y se olvidaron, a lo mejor no les pudieron poner toda la atención que ustedes se merecían y que con mucha paciencia empezaron a explicarle cómo funcionaba el seguro, el periodo de espera, pero a la hora de la hora, pues obviamente, y más estando alguien enfermo, tiende a olvidar esas pequeñas anotaciones o situaciones o palabras que me dijo mi asesor, pero que se me olvidaron, hice todo lo contrario y no me van a ayudar a que mi siniestro salga de manera correctamente. Entonces, pues ya teniendo esta pequeña introducción, vamos a hablar del error
número uno que se comete a la hora de una gestión, una reclamación de gastos médicos. El número uno es la falta de información. Ese es el principal factor para mí, que le rechacen, les devuelvan, vaya, vengan, es la falta de información, aunque también aquí debo hacer un paréntesis. También es muy sabido por todos nosotros que hemos metido reclamaciones, que tenemos en nuestra mano reclamaciones, la ingresamos creyendo que está completa y la compañía nos contesta con que quiere ahora la cartilla de vacunación. Y entonces ustedes dicen, ah, bueno, oye, fulanito, es que me pidieron ahora tu cartilla de vacunación. Ah, sí, aquí está. Se las entrega. Ustedes lo ingresan y entonces la compañía ahora les está pidiendo la cartilla de vacunación, pero del esposo. Entonces tú dices, híjole, ¿por qué no me pediste todo desde un inicio? Desde la primera vez que me estás pidiendo información adicional, dime qué es lo que quieres. Y cuando yo te lo entregue, ya tendrá que ser suficiente para que hagas el dictamen. Entonces, ahí si se dan cuenta, pues, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las reclamaciones le caen. Hoy me cayeron a mí, a la doctora Joana Díaz, que está en X compañía, y está revisando y dice, ah, no, me faltan las notas postquirúrgicas. Y ya lo mando, pero resulta que la segunda vez que me lo mandan a mí, con mi criterio que supuestamente solo faltaban las notas, ahora le cayó a mi vecina y mi vecina está revisándolo y dice, no, ay, sí, las notas sí están bien, pero yo siento que ahora me falta un resumen amplio y detallado. Y ahí va de nuevo. Entonces, ese es el error que pasa comúnmente en las aseguradoras. No la misma persona dictamina siempre los reembolsos o no porque una vez mandan información adicional quiere decir que le va a volver a caer a la misma persona. No ocurre así en la mayoría de los casos. Entonces, la falta de información, les digo, es el primer error. Todo lleva un orden, todo. Aprendan esta parte y a lo mejor se les simplifica un poco en siniestros grandes que tienen muchas facturas. Otra cosa importante es, entre más robusta, entre más completa vaya el siniestro, es mejor. Ahora, claro que no vamos a mandar todo un expediente clínico para reembolsar una apendicectomía, a menos que la compañía no lo pida. Voy a mandar, si fue por reembolso todo, voy a mandar lo que ya sabemos, los informes, el estudio que corrobora el diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero yo me voy a adelantar un paso. ¿Cómo podemos adelantarnos un paso? Bueno, conforme van avanzando en el tema de las reclamaciones, yo creo que todos nos podemos dar cuenta que siempre cuando se va algo por reembolso de cirugía, siempre nos van a pedir las notas postquirúrgicas. Entonces, ustedes ya ténganlo mentalmente que, bueno, mi asegurado me está diciendo que lo están operando de urgencias y que él va a pagar. Bueno, en ese momento le digo a su familiar o cuando yo lo juzgue conveniente antes del egreso, decirle, oye, pides todos los informes, te traes todos los resultados que te hicieron, tráete las recetas y por favor pide desde ahorita que vas a querer una copia de tu nota postquirúrgica. Eso les va a salvar la vida y los va a ayudar muchísimo cuando metan una reclamación de alguna cirugía que se fue por reembolso. Ese, anótelo, es un tip importante. Otra cosa es nunca olvidar que si el médico nos está solicitando lo que sea, una medicina, un aparato ortopédico, oxígeno en mi casa, una grúa porque necesitas moverme, hay casos en los que se pagan, una silla de ruedas, me lo ponga en mi receta, incluso si necesito que yo me vaya en ambulancia porque me operaron de la columna y por X situación no me puedo parar, si necesito que me lleven en ambulancia y mi compañía lo cubre, bueno, doctor, por favor, ponlo en una receta, ponle que solicitas mi egreso en la ambulancia porque tengo bien fregada la espalda, lo que sea, pero pónmelo por escrito. Siempre sustentar lo que el doctor nos está sugiriendo. Y bueno, la otra es nunca se les olvide anexar los estudios. Ya sé que aquí me van a decir que hay enfermedades que no llevan estudios, eso es correcto, pero les voy a poner un ejemplo. Antes, todas las reclamaciones de cataratas iban sin estudio. ¿Por qué? Porque llega a mi consulta la paciente, reviso su fondo de ojo y me doy cuenta que tiene cataratas y se hacía el informe médico y se pagaban así, sin ningún estudio. Hoy en día la tecnología avanzó y ahora para una simple catarata de ojo les van a pedir un estudio que se llama OCT, que es el cálculo del lente intraocular y una tomografía o algo así que mide el ojo. Entonces ya ahora no pasa ninguna catarata si no lleva ese estudio. Entonces,
Sí hay cosas que no se diagnostican con estudios, que solamente con la visualización del médico, con la exploración física y con las notas que hace, con eso bastará para que la compañía lo autorice. Pero la mayoría de las enfermedades siempre llevan su estudio que anexar para que no lo pueda pagar la compañía de seguros. Y bueno, aquí les pongo el ejemplo que me encanta, porque es en realidad como deberíamos ingresar un reembolso si vamos a querer reclamar un estudio. Si queremos reclamar un estudio, tenemos que anexar su orden de laboratorios, como está aquí, que dice Juan Manuel Pérez, lo que le estoy pidiendo, y viene mi firma, ¿no? Y entonces Juan Manuel va y se hace su laboratorio, y el laboratorio le tiene que desglosar. Esto siempre, siempre, siempre pasa. Los laboratorios a veces no desglosan, como aquí que dice biometría, examen general de orina. Los laboratorios solo ponen laboratorios médicos, 300 pesos. Espérame, pero ¿qué me estás cobrando? Entonces me lo va a regresar la compañía. Por favor, pónmelo con un concepto unitario. Biometría, química, examen general de orina, colesterol, lo que sea, y que venga desglosado como es esta factura del medio. Y le anexaré mis resultados de laboratorio. Si no va alguno de ellos, la orden a veces en algunas compañías lo pasan por alto, pero en otras, si no la va la orden, no te lo reembolsa. Entonces, estas tres cosas son infundamentales. Aquí pusimos un ejemplo de laboratorio, pero aquí podría ser tomografía, ultrasonido, resonancia, gamma óseo, PET scan, el estudio que ustedes se imaginan, bien sustentado en una receta, en una orden, su factura bien desglosada y su resultado. Y eso les dará parte de que no vaya y venga la información. Vamos a ver el caso número 1. Los leo en el chat para que me contesten la pregunta que les voy a hacer. Este es el caso de una niña con una póliza de gastos médicos mayores. Acuérdense que vimos el tema de gastos médicos mayores y qué pasaba con los temas de pólizas de salud. Esta es una póliza de gastos médicos mayores, un producto tradicional. La niña le compran sus papás junto con su familia. En diciembre del 2017 compran la póliza, agarran el día que ustedes quieran, pero para mayo del 2018 le diagnostican a la niña pues que tiene síndrome de talla baja. Yo les voy a preguntar algo. ¿Se va a cubrir o no se va a cubrir el siniestro? Cabe mencionar que la póliza dice que cubre congénitos con periodo de espera de 6 meses. Entonces, los leo. La pregunta es, ¿le van a pagar o no le van a pagar el siniestro? Compró la póliza en el 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Para mayo empieza con problemas de talla baja. ¿Se lo van a cubrir? No se cubre, no se cubre, no se cubre, no se cubre. ¿Hay alguien que diga que sí se cubre? Ah, mira, Carla dice que sí, Ana dice que sí. Ok, ahí está variado, ya estamos 50-50. Bueno, seguimos. Entonces, ustedes, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, vamos a seguir. Ella ingresa su primer reembolso, pues igual en mayo, despuésito de mayo, y lo primero que ingresa son medicamentos, los honorarios médicos y un informe médico, como este que están aquí, un informe médico donde dice que pues, tiene síndrome de talla baja. Ojo, tiene estos datos el informe médico, dice los primeros síntomas fueron en abril, el diagnóstico fue en mayo y hasta junio vamos a iniciar tratamiento porque, pues no sé, se tardaron los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta junio va a empezar el tratamiento con la hormona de crecimiento el doctor. Entonces, pero solo ingresó esto, solo ingresó el informe médico y las facturas de honorarios y de medicamentos, no ingresó nada más. Obviamente, la primera respuesta de la compañía de seguros es, espérame, ¿cómo te pago? Todavía no les voy a decir la respuesta. ¿Cómo te pago si nada más me estás metiendo honorarios y medicina? O sea, ¿cómo te lo pago? Entonces, ¿vieron? Ahí va otra vez. Si sabemos que necesitamos estudios, ustedes no deben de saber qué estudios precisamente, ¿verdad? Pero deben de saber siempre hacerle la cuestión al asegurado cuando les lleve cuando les lleve la información a su despacho,
siempre debe de decirle, oigan, ¿y no le hicieron estudios para llegar al diagnóstico? Ah, sí, fíjate que le hicieron una radiografía de mano y le midieron la hormona de crecimiento en sangre. Ah, pues esos desde un inicio los debemos de adjuntar. Entonces, la compañía, en lugar de decir no pago, sí pago o qué, o sea, solamente dice, me faltan los estudios que corroboren la enfermedad que tú me estás reportando. Entonces, ahí viene otra vez la información y ahora sí, ingresan con resultados de edad ósea y la medición de la hormona en sangre de la niña. Y efectivamente, la respuesta es sí lo pagan. Acuérdense que las pólizas de gastos médicos mayores, pasando el periodo de espera y si no es preexistente, se los van a cubrir. En este caso, la niña le compran la póliza en diciembre, todo iba bien, y aparentemente en abril o en mayo, pues a lo mejor los papás ya se preocuparon, ya la tía les dijo, oye, esa niña está muy chiquita, en el kinder les dijeron o se dieron cuenta a la hora de la asamblea que pues es la más chiquita, yo no sé, en abril se empezaron a dar cuenta de que la niña no estaba creciendo lo suficiente, en mayo aparecen con el doctor, como vimos en las fechas de aquí, el doctor por eso pone primeros síntomas en abril, yo la diagnostico en mayo y entonces, todo lo que gastó antes de que se cumplan los 6 meses no se lo van a cubrir. Pero, ¿qué pasa? Llegando junio, la medicina que le van a estar dando para la talla baja la va a facturar y la va a empezar a juntar para rebasar su deducible y se lo pagarán sin ningún problema, pero solo los gastos de que se cumplieron los 6 meses en adelante. Entonces, si es un siniestro procedente, solo pasando los periodos de espera, es algo que no era preexistente. Y la recomendación es siempre hacer esa pregunta. ¿No te hicieron exámenes? Ah, sí, sí van ahí. Ah, ok. Mira, son estos. Ah, ok. No, fíjate que no me hicieron exámenes. Aquí el doctor me puso en el informe que pues no necesitaba un examen para esto. Ah, bueno. Pero sí que no mandar información, a menos que ya el asegurado les diga, tú mándalo así, bueno. Pero si sabemos que falta información como esta, que es lo que confirma el diagnóstico, es muy importante que no ingresemos la recomendación, que nos esperemos a que lo traigan y ya para que no anden yendo y viniendo. Pero bueno, entonces sí se cubrió. ¿Por qué? Porque pasando los 6 meses ya pueden cubrir los gastos. Lo anterior, lo que gastaron de abril y mayo, es imposible que lo reembolsen, pero lo posterior sí se reembolsó, le siguieron pagando su medicamento y bueno, terminó feliz esto. Esto que están aquí en la pantalla es otra recomendación como la que les hice al principio con las facturas de laboratorios y con el resultado. Es muy común que las personas quieran reembolsar rehabilitación y ahí siempre como que se nos complica y ahí anda viniendo y yendo el trámite. Entonces, vamos a ser bien claros. Para que yo reciba rehabilitación es porque yo tengo un accidente o una enfermedad cubierta, me está viendo un tratante, un médico tratante a cargo de mí, que puede ser porque me lastimé el hombro, que puede ser porque tengo dolor en las cervicales, entonces puede ser un traumatólogo, un neurocirujano, un neurólogo, incluso un internista puede mandarme a hacer rehabilitación si así lo decide, pero pues obviamente no un oftalmólogo, no un otorrino, no un gastroenterólogo, no sería el médico tratante correcto que debería de mandarme a hacer rehabilitación. Entonces, ¿cómo reembolso rehabilitaciones? Con mi informe médico de mi doctor tratante, que es este que está aquí, ortopedia y traumatología, dice de aquí. El segundo es con el informe médico, pero del médico rehabilitador, quien dice qué me va a hacer, por cuánto tiempo, dice 30 sesiones, me va a dar rehabilitación, a lo mejor no fue muy específico, pero aquí luego le llenan y le ponen, le daremos calor local, calor profundo, le haremos no sé qué ejercicios, etcétera, 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 y dice en 30 sesiones, y lo firma y ya. La otra parte importante es la bitácora. Si no hay bitácora de asistencia, las compañías no pagan las rehabilitaciones. Y por último, últimamente están pidiendo la cédula del rehabilitador. Una cosa es el médico rehabilitador que me dice qué me van a hacer y la otra, como quien dice, parte de su equipo, los técnicos en rehabilitación, que son que me dan el masaje, me hacen los ejercicios
pasivos, me ponen a hacer los ejercicios activos, me ponen el ultrasonido. Ellos, sus técnicos en rehabilitación, deben de tener cédula profesional para ejercer esta actividad. Entonces, y obviamente pues la factura bien desglosada, si me van a cobrar las 30 sesiones en una factura, que me pongan bien que se refiere a que cada rehabilitación cuesta 500, 600 pesos y yo presentar mi bitácora que me presenté a recibir las 30 sesiones de rehabilitación. Entonces, esta es la manera correcta de reembolsar rehabilitación. También guárdenselo en su memoria siempre que venga la bitácora y ya pidan la cédula para que a lo mejor no ande viniendo la información, y debe de haber alguien que te mande con el rehabilitador. No es que tú llegas y te presentas con el médico rehabilitador. Eso no pasa en la mayoría de las veces, porque ¿cómo sabes tú que necesitas rehabilitación? Por eso siempre les piden el informe del médico tratante. Vamos a ver el caso número 2. Este caso número 2, también les voy a hacer una pregunta y vamos a ver qué me contestan. A lo mejor ya les ha pasado casos similares. Yo creo que sí es común que esto pase. Esta es una póliza, también una tradicional, con antigüedad del 2006. En el 2011 al señor le detectaron cáncer de próstata, le quitan la próstata, le dan quimioterapia, pero ¿qué creen? La quimioterapia le dañó sus riñones y le causa insuficiencia renal a causa de los químicos que tienen los medicamentos para la quimio. Por un error en los informes médicos, cabe destacar que él es de una parte de aquí de Tamaulipas, una ciudad que se llama Ciudad Victoria, que es nuestra capital, pero ahí no hay mucha infraestructura hospitalaria como la habría aquí en Tampico o como la hay en Monterrey. Entonces el señor, desde que presenta lo del cáncer de próstata y teniendo su póliza, él se decide atender en Monterrey, llega con sus doctores, ellos son los que practican quitarle la próstata, y después el oncólogo se queda a cargo de él para administrarle la quimio, pero en realidad pues eran doctores nuevos, no son doctores de cabecera de él. Uno de los doctores llena los informes médicos y en los informes médicos dice que el señor tenía diabetes desde no sé cuándo. Eso es algo común que pasa, yo creo que a todos nos ha pasado, que les llenan informes y están equivocados. También nos ha pasado quien puede hacer eso cuando sabe que es un error, pero hoy difícilmente los doctores se prestan para hacer ese tipo de jugadas, porque ya saben que es perder tiempo, porque si este caso no se arregla y el asegurado insiste que le deben de pagar, a lo mejor va a querer ir a llevárselo a los juzgados, el caso, y significa pérdida de tiempo de un doctor, y por lo regular no se presta, pero siempre hay un 1% de la población que puede llegar a hacer este tipo de cosas que no están bien. Entonces, en este caso, uno de sus doctores de Monterrey le dice, no, él tiene, en sus informes pone 10 años con la diabetes, y para cuando fue lo del tema del cáncer de próstata, pues obviamente iba a quedar como preexistencia, y así quedó. Imagínense que así quedó desde el 2011 grabado como una preexistencia la diabetes, y que por eso tenía la insuficiencia renal, y no había poder humano que sacara la aseguradora desde el 2012 más o menos, que empezó con las quimios, hasta el día de hoy, hasta hace unos meses, que lo sacara de la idea de que pues él tenía insuficiencia renal por el cáncer. ¿Qué tuvimos que hacer o qué se hace en estos casos? Y por eso les digo, falta de información, y les decía, los doctores a veces no cooperan, no cooperan los doctores. En este caso sí cooperaron, y qué bueno, porque era parte de la justicia de la vida. Si se dan cuenta, de este lado tenemos el informe de su médico internista, que sí es alguien que lo conoce, que sí está en la misma ciudad donde él vivía, o donde él vive, perdón. Y entonces él dice en su informe médico que, como lo ven, es amplio, y él dice, bueno, yo lo conozco desde el 2009 cuando se presentó en mi consulta por una parálisis facial, y ahí nos dimos cuenta que traía la glucosa alta, pero antes de esa fecha él no es diabético, etcétera, etcétera. Entonces el doctor, el internista, expone esto, y la persona que se equivocó en una hoja membretada dice, yo me equivoqué
y puse, dice, el motivo es aclarar que existió un error en la interpretación del tiempo de diagnóstico. Era 6 años y no 10 como yo lo escribí. Y si se dan cuenta, él asume el error y firma. Muchas veces las cosas no terminan bien para los asegurados cuando ocurre este tipo de cosas porque la aseguradora piensa que se lo puede llevar a la mejor a juicio y que no se van a presentar los doctores a declarar, porque al final de cuentas ellos son tus testigos y quien dice si de verdad tiene la diabetes o no. Entonces, si se dan cuenta, estos informes son del 2017, cuando él trató de que le pagaran su insuficiencia renal, que es un caso en donde se gasta como 50,000 pesos mensuales. Imagínense, pues, ¿quién va a tener 50,000 pesos mensuales desde esa fecha hasta acá para estar pagando y pagando? Entonces, él, pues como no recibe una respuesta, se lleva su caso de insuficiencia renal al seguro, ahí le empiezan a dar la hemodiálisis y bueno, por alguna de esas extrañas razones, llega conmigo y ¿qué hacemos? Pedirle que nos actualicen estos informes que ustedes están viendo del 2017, revisamos el expediente, revisar toda la información y presentársela a la aseguradora. Por eso cuando ustedes tengan un caso que ya creen que es perdido, que es un rechazo, siempre hay que darle una segunda revisadita porque pues en este caso sí había los doctores dispuestos a seguir dando información, dispuestos a ayudarlos, dispuestos a decir, oye, sí me equivoqué, no eran 10 años, eran 6 años y bueno, aquí está mi carta y las actualizaciones de ella. Entonces con esta información se volvió a ingresar a la compañía y ya, ahorita va por su segundo mes de hemodiálisis, ya las cartas de autorización salieron, ya aceptaron que sí, que la quimioterapia le causó esta insuficiencia renal y de hecho él ni siquiera está con tratamiento ya para la diabetes. Entonces, pues bueno, son cosas que podemos ir manejando en cuanto si sabemos que hay un error, tratar de seguir peleando porque se pague, se corrija, que los doctores sobre todo se presten, es complicado, pero bueno, les digo, habrá buenos doctores que sí se prestan como ellos y dicen, yo me equivoqué, y el otro dice, yo lo conozco y él no tiene diabetes. Entonces, eso hace sustento para la compañía y, bueno, pues lo importante es que le pagan al señor. Ese fue el error número 1, el tema de la información, que si va bien, que si va mal, no es responsabilidad de ustedes, me queda muy claro revisar cuánto le puso el doctor, o sea, uno solamente, ustedes como agentes ingresan información, pero yo sí les haría a lo mejor un comentario con base a lo que ha pasado y es, bueno, si estoy viendo que le está poniendo fecha de inicio de síntomas desde el 2020, hacer una pregunta solamente, perdón, desde el 2010 y la póliza la compró después, hacerle una pregunta nada más muy sencilla como, oye, le puso aquí que los síntomas fueron en el 2010, ¿está correcto? Si el asegurado te dice que está correcto, pues adelante, o sea, se trata de algo preexistente que a lo mejor ya sabemos que no va a pasar, pero a lo mejor dice, a lo mejor en ese rato su asegurado les dice, no, yo le dije, no sé, 2015, y entonces ya tenía la póliza, ya había pasado algún tiempo, entonces sí es bueno que lo revisen, a lo mejor sería mejor que ustedes le dijeran que siempre revisara su informe el asegurado, pero pues muchas veces les dan los informes y van y se los dejan, y ahí es cuando ocurren los errores de información, ¿no? Que está mal la comunicación, es lo que les decía, o que definitivamente se ingresan las cosas, pero falta información. El error número 2 al que se enfrentan ante los siniestros de gastos médicos es el tema del informe médico. En el informe médico es muy importante que ustedes se den cuenta la fecha de inicio, la fecha de diagnóstico, lo que estamos platicando, la fecha de tratamiento y que haya congruencia médica. La congruencia médica me queda muy claro que no es parte de la formación de la gente de seguros, porque pues, ustedes no son doctores. Ya sé que ya la hacen de doctores y siempre se andan metiendo en el Google y andan buscando información de sus asegurados para ver cómo poder ayudarlos. Pero el tema de la congruencia médica me refiero a lo que les platicaba antes. Si mi doctor me está diciendo que me van a quitar la vesícula porque tengo dolor en la vesícula, pero me le está poniendo que me va a hacer otra cosa totalmente diferente, que me va
arreglar una hernia o algo así. O sea, esa es la parte de la congruencia médica que las aseguradoras revisan en los informes médicos. Entonces, en cuanto al asegurado, es importante que él revise que sus fechas de inicio están correctas, que sean las que le dijo al doctor, que la fecha de diagnóstico se la ponga de manera correcta, la fecha de tratamiento también, y muy importante que los informes estén firmados, que tengan el nombre completo, porque a veces nada más firman los doctores y se ingresa ahí, pues, ¿cuál es el doctor? ¿Quién es el doctor? ¿Quién llenó esto? No sabe porque no ponen ni el nombre, se les olvida poner su cédula. Entonces es importante que el doctor firme, ponga su nombre completo y su cédula. Eso es realmente importante. Y otra cosa que también resulta importante en esto es que ya sabemos que todas las enfermedades que nos digan probable, pues la compañía nos va a responder diciéndome, pues en realidad, ¿qué tienes? Porque yo te pago sobre siniestros ya definitivos, con el diagnóstico definitivo y comprobándome que saliste positivo para ese diagnóstico. Un ejemplo, el COVID ahorita. Me estás diciendo que tienes una probable neumonía. Ok, ahorita no te lo pago, pero cuando llegue tu prueba y si es positiva, el doctor me pondrá diagnóstico, neumonía secundaria a SARS-CoV-2. Fecha de inicio de síntomas, tal, diagnóstico, tratamiento. Y abajo siempre viene cómo llegó al diagnóstico, dice resultados de diagnósticos de laboratorio. En ese espacio él llenará prueba positiva de anticuerpos anti-SARS-CoV positivos. Entonces dices, bueno, pues ya está, ese es un informe médico válido, pero el primero que hacen al llegar a urgencias donde me ponen neumonía, probable SARS-CoV o algo así, seguramente la compañía nos va a pedir información adicional donde ya demostremos qué es lo que tenemos. Entonces, pues es importante checar eso, que esté correctamente llenado, y vamos a hablar del caso número 3, y aquí vamos a hacer un paréntesis para hablar un poquito de las enfermedades congénitas y genéticas que luego causan ahí como un revuelo, y les voy a decir por qué es importante saberlo. Vamos a ver primero lo de congénitos y genéticos. Aquí les puse una figurita para tratar de hacerlo un poco más sencillo. Grábensela así como en un flechazo en su mente, y cuando quieran saber algo de esa parte de congénitos o genéticos, traten de tener esta imagen presente. El genético, aquí en las cadenitas que les puse aquí, esto es una cadena de ADN, va a ser a la hora de la fecundación, donde tenemos un óvulo y un espermatozoide. Cuando se unen, justo en ese momento hay un intercambio de cromosomas. El espermatozoide y el óvulo dan cromosomas y van a formar una sola cadenita de ADN que va a ser la del bebé, la de nuestro bebé. Entonces, en ese justo momento ocurre algo, una enfermedad genética en donde uno de los cromosomas se dañó o se le perdió una patita, porque son como X, se les pierde una patita, o a la mera hora, en lugar de juntarse 2 cromosomas, se juntaron 3 o solo se juntó 1. Algo pasó a la hora de que esa cadenita se empezó a formar con la mitad y la mitad de cromosomas de óvulo y de espermatozoide, y ahí justo ocurre una enfermedad genética. Las enfermedades genéticas no siempre se diagnostican al nacimiento, pueden presentarse un poquito después. Las enfermedades genéticas, otra característica es que son enfermedades que no vamos a saber o no vamos a tener la certeza de qué es hasta que no se tenga un mapeo de nuestro ADN. Si nosotros como médicos no solicitamos una prueba de mapeo de ADN, difícilmente vamos a tener la prueba confirmatoria de que se trata de una enfermedad genética. Y la enfermedad genética más común es el síndrome de Down. Ahí, que ya ven que les decía que se podía perder una patita o algo así. Bueno, aquí el defecto es que en el cromosoma 21, en lugar de ser 2, son 3. Entonces, ahí es donde ocurre el problema genético. Otra enfermedad genética son los síndromes. Los síndromes, por lo regular, se trata de una enfermedad genética. Luego, para pasar al tema de congénito, ahora sí, ahora que ocurrió la unión de óvulo y espermatozoide y que la cadenita de ADN, todo está bien, todo está normal, los cromosomas están sus 2 pares y está toda la cantidad de genes bien distribuidos en la cadenita, ya empieza lo que es la embriogénesis. La embriogénesis es
que se va formando su orejita, su nariz, su boquita, sus piernas, todos sus intestinos, su corazón, todo se va formando. Pero ahí es donde ocurre la lesión. Puede ser en esta parte donde se está formando en la embriogénesis o puede ser a la hora del parto, cuando se adquiera la enfermedad congénita. En la embriogénesis lo más común que podemos tener es que a la hora de que se está formando nuestro labio, pues no alcanzaron las células y se quedó abierto. Y entonces tenemos lo de este lado, un labio hendido o un paladar que abarca hasta, obviamente hasta el paladar, la hendidura. Podemos tener un problema de displasia de cadera congénita, entonces a la hora de la caderita embonar perfectamente, pues no embonó porque no se desarrolló correctamente. Pueden ser cataratas congénitas, que a lo mejor una enfermedad, una infección de la mamá, sus anticuerpos de la mamá lograron que a la hora de estarse formando los ojitos, esos anticuerpos fueran y dañaran el ojito, pero si se dan cuenta, no es un problema en los genes, sino un problema en la estructura anatómica del bebé. Y les digo, puede ser desde que se está formando en los primeros meses o puede presentarse a la hora del nacimiento. Si a la hora del nacimiento, por la posición en la que el bebé venía, se dislocó esa cadera, no quiere decir que no está completamente formada como el ejemplo anterior, sino que a la hora de que estaba en la posición el bebé, por ahí se dislocó, eso es una enfermedad congénita. Entonces, para que tengan claro un poquito, ojalá les deje un poco más claro este tema, que hay enfermedades genéticas y congénitas, y las compañías de seguros, la mayoría, solo habla de congénitos, pocas aseguradoras hablan de genéticos. Entonces, ahí hay un espacio, una apertura en la que si a mí me están rechazando algo y yo sé que es un padecimiento genético y me lo están rechazando porque dicen que el congénito tiene 6 meses de periodo de espera, yo puedo decir, espérame, esto no es un congénito, esto es un genético y tú no tienes ninguna condición general para hablar de esto. Entonces, ojo ahí, porque cobra importancia esto de lo genético y de lo congénito. Y bueno, otra cosa importante, les digo, para tener la certeza de que es un genético, pues se requiere mucho dinero porque los estudios genéticos cuestan caros, pero pues una vez teniendo el resultado se pudiera acceder a la mejor alguna cobertura. Cada caso es especial, cada caso hay que revisarlo a fondo, pero bueno, les hablo a grosso modo. Vamos a ver el caso número 3, ya con esto de los congénitos y de los genéticos, y lo van a poder entender mejor. Esta era una niña, es una niña, que a los 2 años viene de una póliza tradicional, su mamá, no sé, imagínense con unos 10, 11 años de antigüedad, se alivia, tienen una bebé, se cubre lo de maternidad, pero a los 2 años de estar una niña totalmente sana, la niña empieza con mucha fiebre, dolor abdominal, ingresa al hospital, convulsiona y se avienta 30 días en el hospital. Y en los 30 días, en lugar de evolucionar correctamente, sale o egresa del hospital ya sin poder tener una masticación y una deglución correcta, ya no podía hacer lo que antes hacía normalmente, salió con una sonda para alimentación en el abdomen, en fin, muchas cosas que se vinieron desencadenando y seguían presentando las convulsiones. La aseguradora ahí, ¿qué hace? Le mandan la información y los informes decían que era una infección abdominal, que eso le desencadenó la fiebre y eso las convulsiones. Y luego le mandaban más información y decían, no, se trata de convulsiones porque debe tener algo en su cerebro, que no está haciendo bien las conexiones, etcétera, etcétera. Al final la aseguradora paga sin tener un diagnóstico definitivo con los estudios que le mandaron y los informes, pagó, qué bueno, porque si era mucha cuenta de hospital, paga, pero la aseguradora pone crisis convulsivas. O sea, ese fue su diagnóstico, crisis convulsiva, se pagó el deducible, lo asegura y vámonos. Pero obviamente, ya afuera, los papás siguen teniendo gastos porque tienen la sonda de alimentación, tienen que llevar la terapia de rehabilitación porque tampoco podía caminar ya. En fin, a la hora de querer meter los reembolsos, la aseguradora le dice, pero pues si tú tienes abierto un siniestro por crisis convulsivas, no por nada de alimentación ni por nada de terapia. Si quieres que te reembolsemos esto, pues dinos qué tienes y te abrimos otro siniestro. Entonces, es ahí cuando dicen,
híjole, pues en qué nos metimos, qué pasó, qué hicimos mal, etcétera, etcétera. Como seguían con el tema de su niña enferma y de no verla como que estaban acostumbrados a verla correr por todos lados, etcétera, etcétera, ellos siguen en busca de ayuda para que lleguen a un diagnóstico definitivo, llegan a San Luis Potosí con una genetista y la genetista dice, esto parece un síndrome de algo, yo tengo la sospecha, hay que hacer el examen. Ok, pero no se hace en México, se manda a Alemania y cuesta 90,000 pesos. No, pues sí, está bien, lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Se hacen el examen, aquí está, miren, esta es la copia original, se hacen el examen en Alemania, aquí dice, y viene de regreso la información y resulta que es positivo para una enfermedad genética que, por cierto, déjenme decirles que esta niña es la primera niña en México con esta enfermedad genética y que solo están reportados máximo 7 casos en el mundo. Entonces, ahora dices, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué le digo a la compañía de seguros? ¿Me daban un nuevo siniestro? ¿Qué hago, no? Entonces, ¿qué hacer? Ampliar informes. Ojalá todos los doctores fueran como los que nos han tocado ahorita en los casos que hemos estado revisando. La doctora, miren, esto es una de las hojas que llegó a ampliar, pero siempre empezando 1, 2, 3 hojas, lo que fuera necesario para que su paciente accediera a la cobertura de genéticos. Entonces se presenta la información, se le dice a la aseguradora, ya sabes que, ¿te acuerdas la vez que estuvo ingresada y que tú le pusiste crisis convulsiva? Pues no, seguimos investigando y ya llegamos que esto es un problema genético. Aquí está mi informe médico, te corroboro con los estudios, aquí está el estudio y pues cambia el siniestro o abre otro, en el peor de los escenarios abre otro, paga un deducible, pero pues digo, en este caso no abrieron otro, solo cambiaron el nombre, no mucho, pero cambiaron el nombre del siniestro y por ahí empezaron a reembolsar. Entonces, el ampliar los informes sí nos va a ayudar muchísimo. Este caso terminó bien, pero aquí viene otro en donde no termina bien, aunque los doctores tengan la mejor disposición del mundo de querer ayudar a nuestros pacientes, nos vamos a topar con que pues realmente es algo que no procede. El cuarto caso que les quiero comentar es un masculino de 31 años con una póliza individual, la compraron en mayo, en mayo del 2017 y el joven, de ser una persona totalmente independiente, trabajar, hacer una vida común, tener mucho deporte, empieza a tener problemas con que no se puede parar, no puede caminar, no puede hablar, no puede masticar, no puede tragar, y entonces lo llevan a un hospital en la zona donde está, le dicen, no, parece una esclerosis lateral, vamos a internarte y vamos a ponerte un medicamento. Te voy a poner este medicamento, le dice el doctor, si te curas, es que no, si te curas es que no tienes la enfermedad. Si no te curas, quiere decir, perdón, si te curas tienes la enfermedad, si no te curas quiere decir que no la tienes. Entonces, en ese ensayo, en eso de decir, no, yo no juzgo al doctor, no quiero decir si está bien o está mal, es una decisión que se tomó en el momento, le ponen la aplicación de ese medicamento que es muy caro, que es inmunoglobulina, obviamente la aseguradora se manda toda la información, la aseguradora dice, sí, sí te lo pago, nada más que sabes que lo que tú me estás diciendo que tiene el paciente no se atiende con ese medicamento. No, pero sí, mira que sí se cura con eso. No, te voy a cubrir la hospitalización y los gastos que tuviste, pero no ese medicamento. Entonces la familia tenía una factura muy grande por esa medicina que la aseguradora no estaba diciendo que no se cubría, porque no era para la enfermedad que estaban reportando. Entonces, al final de cuentas, seguían sin un diagnóstico definitivo, siguieron buscando médicos en Monterrey, en San Luis, en muchos lados de México, hasta llegar a la Ciudad de México con una supereminencia que ve enfermedades de los músculos o de la motoneurona. Son doctores muy especializados y el doctor realmente tampoco nunca llegó a un diagnóstico, incluso fue transferido a Clínica Mayo. En Clínica Mayo solamente aceptan personas que no tienen un diagnóstico y ellos revisan qué casos van a aceptar. Este fue un caso que sí llegó a Clínica Mayo, que lo aceptaron para estudiarlo, porque en México no llegaron a un diagnóstico definitivo.
Y aunque el doctor tenía muy buenas intenciones, igual que la doctora, la pediatra anterior, y que nos hacía muy buenos informes como los que ven aquí de este lado, no pudimos hacer o no se puede hacer que la aseguradora pague algo, a pesar de que incluso nos daba artículos médicos y un sinfín de información para que a su paciente le pagaran ese medicamento. Pues no es así, ¿no? Como les dije, la aseguradora tiene sus reglas y te dice, jugamos de esta manera y nosotros lo aceptamos. Al momento de aceptarlo, si este medicamento no está indicado, no está autorizado por la FDA para que se trate una esclerosis lateral amiotrófica, que fue al final como se quedó grabado el siniestro, pues va a ser imposible que te paguen algo, porque las condiciones de la compañía dicen, oye, pues es que yo solo pago si la FDA, si la COFEPRIS dice que es para esa enfermedad, no podemos andar haciendo experimentos en los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces, este caso no terminó bien. Lo que quiero decirles es que a veces, aunque los doctores nos amplíen, si es por algo de condiciones generales, pues va a ser algo que no se va a poder acceder porque así se juega en las aseguradoras y porque nosotros lo accedimos. Y bueno, aquí como pueden ver la respuesta de la compañía no es tan feliz como la otra que se le cubrió y le van a pagar todo lo que esté gastando porque es un síndrome. En este caso le piden información, información, información y pues bueno, aunque el doctor nos mande todos los artículos médicos, no hay nada, no hay la parte de la FDA que diga, sí, es para esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, pues le siguen pidiendo información, aunque está abierto el siniestro y le reembolsan ciertas cosas, ese medicamento en sí no está autorizado para la enfermedad con la que se reportó, con la que se había llegado hasta el momento. Ya si en Clínica Mayo le dan un diagnóstico y ese diagnóstico sí se utiliza la inmunoglobulina, bueno, ya se tratará de cambiar a la aseguradora o se le abrirá otro siniestro y se reembolsará, pero hasta ahorita que no hay un diagnóstico definitivo como tal, pues no puede acceder a esa parte. Entonces, muchas veces, aunque los doctores nos quieran ayudar, serán cosas que no proceden. El error número 3 que veo muy comúnmente es el tema de las facturas. A nombre de quién van, si cómo va el desglose, qué concepto debe de tener, cuánto tengo para reclamar mis facturas. Esas son las preguntas más frecuentes que tenemos y también nos problemamos mucho por los hospitales o por los doctores que tú les dices, voy a querer factura y los andas correteando porque no te la mandan y cuando te la mandan te le puso ahí consulta médica, 4,000 pesos. Oiga, doctor, pero es que acuérdese que eran 4 y no me está poniendo el desglose de que son 4 y pues la aseguradora solo me va a pagar 1,000 pesos por consulta. Entonces, este tipo de cosas que ocurren en el tema de la facturación es muy común. Y vamos a ver un caso que pasó y que es real y que debemos de también poner los foquitos rojos en este tipo de situaciones. Ya sé que son muchas y que ustedes terminan volviéndose de todo en esta actividad de asegurar familias mexicanas. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una señora de 60 años con una póliza individual tradicional, 28 años de antigüedad, y un día dice, un día va al doctor y le dice, tienes catarata, pero en uno de los ojos tienes algo que se llama membrana epirretiniana. Otro problema también del ojo y pues tenemos que operar de las cataratas en los dos ojos y quitarte esa membrana epirretiniana. Esa se quita inyectándote una solución en tu retina, un medicamento, y vamos a hacerlo. Entonces, pero pues va a ser todo a reembolso porque yo no trabajo con las compañías de seguros, mi clínica tampoco, entonces todo es a reembolso. Y está bien, perfecto, se opera de las cataratas, se reembolsa sin problemas. Y ahora viene el tema de la membrana, se mete el reembolso, la aseguradora dice sí, nada más que es otro siniestro, te cobro deducible, coaseguro, y el problema de la factura. El doctor pone que son honorarios médicos por aplicación de Osurdex y dice son 25,000 pesos. Cualquiera pensaría que eso cobra, que 25,000 pesos cobra por inyectarte un medicamento en el ojo. Entonces, eso que yo pensé, eso que pensó su agente, que pensó la señora y que pensó la compañía de seguros, pues le reembolsan 7,098. Entonces la señora viene y dice, oigan, pero ¿por qué 7,000 si me cobró 25? Ah, pues porque hay un tabulador
y pagamos en 7,000 pesos inyectarte algo en tu ojo. Oiga, pero es que ¿sabe qué? En esa factura está también cargado el medicamento, los Urdex que me aplicó. ¿Cómo? Sí, esa factura es la aplicación más lo que cuesta la ampolleta. Ah, ok. Entonces, cuando se mete la aclaración a la compañía dice, ¿y dónde está algo que me compruebe que el doctor tiene autorización para comercializar medicamentos? Porque en México, para comercializar medicamentos, tienes que darte de alta en la Secretaría de Hacienda como persona física con actividad empresarial o persona moral, como sea, como si fueras una farmacia, y COFEPRIS te pide que tengas la autorización. Se me fue ahorita el nombre, ¿cómo se llama? Pero te dan una constancia de que tú eres una persona que vende medicamentos y tienes que cumplir un chorro de requisitos, desde cómo lo consigues, dónde están las facturas de cómo lo consigues, cómo lo transportas, tienes que hacer cursos, en fin, sí es un papeleo para que puedas ser, para que puedas tener esa constancia de que vendes medicina y que es medicina legal y que cumples con todos los requisitos en México. Entonces, cuando la señora le dice, oiga, la aseguradora me está pidiendo esto, pues el doctor dice, no, yo no tengo eso, o sea, yo soy doctor y no, doctor, pues tengo un problema porque voy a perder el dinero y usted no debió de haber hecho eso. El doctor lo que hizo entonces fue que su clínica facturara este medicamento y entonces sí, así es correcto. ¿Por qué? Porque su clínica tiene un permiso de COFEPRIS, que es como clínica de ojos y obviamente puede vender material, medicamento, estancia, cirugía, renta de quirófanos, etcétera, etcétera. Y bueno, terminó bien para la señora porque el doctor accedió a cambiar la parte de los Urdex a una factura de su clínica y entonces no hubo problema. Pero imagínense si no accediera a cambiarlo, si lo que sea que nos pasa muy comúnmente, pues la señora hubiera perdido la diferencia, aunque fuera un gasto procedente, pero la compañía no tiene la factura como debe de ser, ¿no? Que es de alguien que sí esté autorizado para vender medicamento en México. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Me ha pasado también con los cirujanos plásticos que venden el Botox a los internistas o a los gastroenterólogos para aplicarlos en el esófago, en algunas partes de la cara por parálisis facial, que eso sí está cubierto y sí está autorizado por la FDA, pero resulta que los doctores se surten con el amigo cirujano plástico que vende Botox, pero pues el cirujano plástico no tiene el permiso para vender Botox, o sea, medicamento. Entonces ahí puede ser un problema, es difícil de entender para los asegurados, pero pues también hay que ser honestos y legales y decir, bueno, pues el médico está haciendo algo que no es correcto. Y bueno, otra de los flachazos que se deben llevar es esta factura. Esta factura está perfecta, es como se puede reclamar un siniestro de gastos médicos sin que tengamos problema. Puede ser así o puede estar una factura por cada integrante del equipo. Él, Romeo Velázquez Manso, él lo hizo de todo su equipo. Él dice, bueno, son 37,500, míos son 25, de mi cuate el anestesio son 7,500 y de mi otro cuate con el que juego golf, mi ayudante, son 5,000 pesos. Y entonces está desglosado, dice cuánto es de cada uno y dice, ¿qué le hizo? Resección espolón septal y turbinoplastía. ¿A quién? A Sandra Vadillo. ¿Qué día? 17 de mayo. Entonces, tiene a quién, qué le hizo, en qué fecha y tiene desglosado que es él y sus cuates. Entonces, esa factura está perfecta para que puedan reembolsar así una cirugía o algún procedimiento. Si fuera solamente de Romeo, que Romeo hubiera sacado solo su factura por honorarios, sería igualita, 25,000 pesos por resección de tal cosa, para quién y en qué fecha. Y a lo mejor vamos a encontrar otra factura del anestesio y otra del ayudante. Y también está perfecto, pero con este formato, ¿no? Que tenga nombre que hizo, en qué fecha y qué cantidad. Si se trata de honorarios por atención médica en hospital, mi recomendación es que si es el traumatólogo y él te vio en urgencias y luego te operó y después te vio como 3 o 4 días en piso, hay compañías de seguros que sí cubren las consultas posquirúrgicas. Hay otras que no, que las condiciones dicen
No, yo pago la cirugía y eso abarca tantas consultas posteriores a la cirugía, pero hay otras que sí, en las que sí vale la pena que mi doctor me ponga atención médica en urgencias, tanto, cirugía de tobillo izquierdo, tanto, y 3 o 4 días de consulta intrahospitalaria. Y entonces mi factura va desglosada y la compañía me devolverá una consulta de urgencias, una cirugía que tiene tabulada y 3 días que también tiene tabulado. Entonces, eso me va a ayudar. No funciona en todas las compañías porque les digo, algunas van a pagar la de urgencias y la cirugía, pero los 3 días posteriores ellos dicen está cubierto con el costo que te estoy dando por la cirugía. Entonces, ahí ya depende de cada producto y de cada condición general que le aplique. Pero esta es una factura que está bien hecha. Y ya casi para terminar y irnos a la parte de preguntas, el error número 4 que ocurre son cosas que a lo mejor ya estuvimos viendo en este transcurso de las capacitaciones, pero el error número 4 es desconocemos las condiciones generales por completo como usuario o como agente, desconocemos si hay condiciones especiales, desconocemos si hay endosos, cómo quedaron los endosos, desconocemos si tiene coberturas adicionales lo que me vendieron y entonces eso hace muchas veces que hay errores que vamos platicándolos. Lo primero es, ya sabemos, esto hay que quitárnoslo de la mente a nosotros y bueno, a nosotros creo que ya esta parte ya la superamos, pero hay que quitarle esta idea a los asegurados y esta idea a los doctores porque ellos siguen en el mismo pensamiento de creer que si entran por urgencias, todos se los van a cubrir, no lleva deducible y quién sabe qué tantas ideas más tienen. Ya ven que hasta lo maxilofacial iba a pasar por urgencias, nada más por el hecho de pararse en urgencias no hace la diferencia. Si hay que quitar esta idea a los asegurados y a los doctores, a medida que sea posible, no vamos a andar visitando de puerta en puerta para que sepan esta parte, pero en la medida que sea posible decirles, no, o sea, no hace la diferencia que entres por urgencias a que entres por admisión. Si es algo programado, pero que vas a pedir pago directo, no hace la diferencia, no te van a quitar el deducible solo por entrar por urgencias, a menos que tengas cobertura de no pagar deducible por algún accidente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante que le aclaremos a los doctores y a los asegurados en la medida que sea posible tenerlo siempre presente. Otra de las cosas que también causa, pues no errores, pero causa malos sabores de boca, es el hecho de la red médica. Los asegurados creen que los doctores de la red trabajan con la compañía de seguros. No trabajan, tienen un convenio para que la compañía les pague directamente, pero el doctor puede hacer con su práctica profesional lo que a él más le parezca. No tiene nada que ver la compañía en cuanto a decisiones del doctor. Ojo, si hay doctores que trabajan con las compañías de seguros y les piden segundas opiniones, pero los médicos de la red, no todos, o sea, tienen a lo mejor la compañía A tiene un traumatólogo de base, un oncólogo, de las cosas que más comúnmente se dan, los tienen contratados si les pagan unos honorarios directamente porque les den segundas opiniones médicas, pero la red médica, la mayoría de ellos no trabaja para la aseguradora, son buenos doctores, en su momento se dan de alta. ¿Por qué? Porque es volumen, trabajar con una aseguradora es volumen y bueno, pues dentro de lo que cabe a veces se van dando de alta muchos doctores jóvenes, nuevos, y eso no quiere decir que sean malos, al contrario, vienen saliendo, traen nuevas ideas y traen fresca ciertos terapias o tratamientos que a lo mejor otros ya no están tan acostumbrados, etcétera. El utilizar médicos de la red no es nada malo, al contrario, nos ahorra dolores de cabeza para los usuarios de seguros. ¿Por qué? Porque ese doctor se va a ajustar al tabulador. Y vamos a poner un ejemplo rapidito. Ahorita no sé si va a pasar que el internista que está en la red se vaya a ajustar al tabulador en cuanto al COVID. La verdad es que todos estamos viendo que los doctores están cobrando muchísimo dinero. He visto facturas, la más leve, de 5,500 pesos el día, y de ahí se van a 7,000 y hasta 20,000 pesos el día si está en terapia intensiva. Entonces, sí hay que tener cuidado
si es médico de la red, debería de ajustarse. No sé qué vaya a pasar, no me ha tocado un caso todavía de que un médico de la red ahorita por el tema de COVID diga, yo no acepto los 1,200 pesos o los 1,500 que me están cobrando. ¿Por qué? Porque obviamente estoy más expuesto al virus y bueno, entonces quería hacer este comentario. En otro momento que no estuviéramos en pandemia, los doctores de red, su obligación es ajustarse al tabulador y ya tú como usuario no tienes que desembolsar el dinero y luego reembolsarlo y que a lo mejor te quede corto tu tabulador. Entonces, también quitarle a los usuarios esa idea de que el médico de red es malo o no está bueno o está coludido con la aseguradora y todas esas cosas. No, pueden utilizarlo y es mejor para que no pierdan dinero a la hora de los reembolsos. El tema de preexistencias ya lo tratamos desde la vez pasada, hacer bien la diferencia qué es una preexistencia y qué es un periodo de espera y hacerle el comentario al asegurado, ¿verdad? Porque muchas veces los doctores ponen la historia clínica como es y si como asegurado yo le conté que ya tenía 10 años con el problema y mi póliza tiene 3, el doctor lo va a poner. Les digo, no es tan fácil que los doctores accedan a este tipo de cosas y más con pacientes que a lo mejor no conocen o no son cercanos porque está en riesgo su cédula profesional. Entonces, bueno, tener en claro muy bien la diferencia entre preexistencias y periodos de espera. Y otro de los errores que ocurren es el hecho de que el asegurador no se afilia a los programas que la compañía puede tener o no programa. En lo de no afiliarse es, algunas compañías tienen programas para enfermedades de alto costo como cáncer, todo lo de traumatología, problemas de corazón, problemas de insuficiencia renal. Esos son padecimientos de alto costo y la compañía ofrece programas para que se afilien y les da la ventaja de yo te ayudo a programar por un correíto. Yo te ofrezco que si te quitaron el seno, tú me des la pieza quirúrgica, nosotros nos hacemos cargo de la biopsia de la más alta tecnología para dar con el medicamento que es justo para tu cáncer. No sé, yo programo tu ambulancia para que vaya por ti, en caso de ser necesario, varias cosas que tiene afiliarse a los programas. Y no programar, me refiero a todo aquello que se pueda programar. Yo siempre voy a recomendar que se programe. Si es una vesícula, prográmenla. ¿Para qué? Para que ya vaya con una carta, para que ya la aseguradora esté enterada, para que no se deje todo a la mera hora. Aunque bien, a lo mejor no hace la diferencia al egreso, que es cuando se tardan por el tema de los hospitales y las altas hospitalarias, que es a veces un dolor de cabeza, ya va adelantado con esa carta de autorización, la aseguradora ya sabe qué tiene y además acuérdense, hay todavía pólizas en el mercado que dicen que si tú me das aviso 5, 10, 7, los días que le ponga en condiciones generales antes de iniciar el tratamiento, yo voy a tener contigo una consideración de reducirte 5, 10 puntos, lo que sea. Entonces, revisen esa parte si el producto que venden todavía lo tiene y recomendar programar porque pues te vas a ahorrar un dinero, la aseguradora ya va a saber, vas a la segura con una carta de autorización. Entonces, sí es bueno que nuestros asegurados se enseñen a programar en la medida de lo que sea posible programar. Y en caso de tener una enfermedad de alto costo, si la compañía nos ofrece un programa, afiliarse a él porque tendrá ciertos beneficios. Y lo del periodo de espera, tenerlos también a la mente y si no, tener mi acordeoncito para que cuando yo entregue la póliza, decirle, tienes periodo de espera, después del periodo de espera te puedes atender. Si surge en el inter y no es preexistente, esos gastos no te los cubrimos y decirles cuáles son los periodos de espera que comúnmente pudieran utilizar o decirle en la página tal te los vas a encontrar, léelos para que no te sorprenda esta onda de reclamar un siniestro y que no te vaya a cubrir. Bueno, con eso terminamos la parte de las reclamaciones de gastos médicos. Me imagino que hay preguntas. Vamos a ver el chat y déjenme, antes quiero hacer un aviso parroquial, como dijo Juan Alberto. Les dejo, aquí están mis datos, está la página, está todas las redes sociales.
me encuentran así, como la Doc de los Seguros, en Facebook y en YouTube también van a encontrar videos, casos, alguna información importante que vamos subiendo, y mi correo, dirección @joanadiaz.mx, o pueden mandar también un correo a dictamen@joanadiaz.mx. Y ahora sí, listo. Muy bien, muchas gracias, Doc. Como siempre, muy interesante la información que nos compartes. Y bueno, sin duda, escuchando esto, surgen muchas preguntas, muchos comentarios. Yo creo que el primer comentario, y siempre cuando vemos estos casos de siniestros complejos, pues el primer pensamiento que me llega es, bueno, qué afortunados somos de tener salud y de poder estar aquí compartiendo estos temas con todos ustedes, ¿sí? Bueno, algunas preguntas. Bueno, antes que nada, una disculpa, vamos a tener que cortar a las 10:45. Sin embargo, bueno, como les comentaba al inicio, me quedo yo principalmente con la tarea de organizar sesiones específicas de preguntas y respuestas con la DOC. Ya nos pondremos de acuerdo, porque de las sesiones anteriores nos han quedado preguntas sin contestar. Entonces, bueno, ya los convocaremos para algunas sesiones de preguntas y respuestas, ¿no?, específicas. Eulogio Aldama nos dice, ¿qué comentarios hay de las compañías externas para ajuste de siniestros de gastos médicos para las compañías de seguros pequeños? Bueno, aquí yo les puedo comentar muy rápido. A mí me tocó como funcionario de una aseguradora utilizar una compañía que se llama Sinergia Médica. Pues yo en general creo que no había una diferencia significativa. Ellos tenían sus doctores, tenían sus módulos en hospitales, funcionaba. Hay también, como todo, ¿no? Hay incentivos por parte de estas compañías, como también por parte de los médicos, de los funcionarios de las aseguradoras, de optimizar el gasto. Pero bueno, para mí me funcionaron de manera similar a la de un área de ajustes o de siniestros de una compañía. No sé, Doc, tu comentario. Sí, realmente es lo mismo. Si hay varias compañías que dan ese servicio y el usuario ni siquiera se da cuenta, ni a veces los agentes. O sea, realmente es solamente tú mandas tu información y la compañía ya lo que hace es hacer eso. O sea, utiliza un tercero que está válido, que si ellos les dan buen servicio, pues la compañía se quita esa parte, ¿no? De tener colgados trabajadores, que pues sabemos que cada día se usa más esto de tener un tercero en nuestra compañía, pero es bueno y es exactamente lo mismo. Y muchas veces te digo, el usuario no se da cuenta ni el agente de seguros. Así es. Relacionado, bueno, cuando nos hablabas del Botox, nos pregunta Itzel Rodríguez si el Botox está autorizado para tratamientos de problemas musculares. Sí, bueno, sí está autorizado para tema de tratamientos musculares. Hay que revisar muy bien cómo es el caso, cómo es el diagnóstico, pero sí está autorizado para tratamientos musculares, tanto de músculo liso, que sería esófago, o músculo estriado, que son problemas faciales por alguna parálisis, por alguna tosis palpebral, que es que se cae el ojo. En eso también está autorizado, o personas que han tenido problemas de eventos vasculares cerebrales y que quedan a lo mejor con un brazo así, o sea, con el músculo en este tipo de flexión. Lo que hacen es inyectar Botox o para que haya más movilidad, pero sí están autorizados en algunos casos y depende de la compañía también. Muy bien, gracias. Enrique Medellín nos pregunta que si les podemos enviar por correo la presentación. Sí, todas las presentaciones las enviamos a los asistentes. Las estaremos enviando entre hoy y el día de mañana. Y también les enviamos los videos y de nueva cuenta sugerirles que se afilien a nuestro canal de YouTube, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí normalmente subimos todas las presentaciones y pueden regresar y consultar, ¿no? Bueno, Janet Ramírez nos pregunta, dice, la aseguradora rechazó una póliza a una persona argumentando un padecimiento que sucedió hace 12 años y el asegurado afirma que no existió. ¿Qué se puede hacer para conseguir la póliza, ya que esa aseguradora no presentó comprobación de la afirmación?
o sea, le negaron un siniestro hace 12 años, pero Le, no le- tiene... le negaron una póliza por un padecimiento de 12 años atrás, que el asegurado Ah, niega que existió. bueno, en el tema cuando es suscripción y la aseguradora no quiere darte una póliza, híjole, ahí sí está complicado que aunque tú les digas, mira, aquí está, te compruebo que no era nada, aquí está mi informe médico de que estoy sano, si la compañera dice, no te quiero asegurar, híjole, ahí sí ya son razones de suscripción. Yo no sé si ya ha pasado el tiempo y han intentado meterlo en otra compañía o en la misma compañía, pero que haya pasado el tiempo, porque les digo, al final de cuentas son personas y cada una tiene sus juicios y sus ideas de a quién se aceptar, a quién no. Entonces, yo creo que valdría la pena a lo mejor hacer el intento en otra aseguradora o en esa misma volver a meter una solicitud pasado el tiempo. Ya me ha tocado agentes que hacen eso, pasan unos 2, 3 meses y vuelven a meter la solicitud y los aceptan. Pues sí, mi recomendación también es esa, ¿no? Volver a meter la solicitud o buscar otra aseguradora, o eventualmente yo también lo que he hecho es al médico de cabecera del asegurado pedirle un informe médico en donde este médico declare que esta persona no tiene ese padecimiento. Esos temas, esas declaraciones eventualmente ayudan, ¿no? Así Había es. también aquí en el chat un tema, Doc, a ver si tú nos puedes dar tu opinión en relación a las facturas. Las facturas hay que pedirlas a nombre de la aseguradora, hay que pedirlas a nombre del asegurado o del contratante. ¿Qué es mejor? Porque, bueno, si uno las pide a nombre de la aseguradora y esta rechaza la reclamación, bueno, si tú te quedas con las facturas, al menos a tu nombre, al menos las puedes utilizar, ¿no? Entonces, un Sí. poquito el comentario era o la recomendación era solicitarlas a nombre del asegurado o del contratante, salvo en los casos de las compañías, de las pólizas colectivas, ¿no? ¿Cuál es tu comentario, tu recomendación? Así es, nada más acuérdese que también luego cuando se facturan a nombre del afectado y es una factura que lleva IVA, la aseguradora luego no quiere pagar el IVA, entonces la verdad es un volado porque como tú dices, o sea, el hecho de que si no me lo pagan, ¿qué voy a hacer? Yo ya no puedo cambiar esa factura y voy a estar problemado porque está a nombre de X compañía de seguros y yo tengo un rechazo, entonces eso es un volado realmente. Luego, cada compañía de seguros dice cómo quiere que le facture. Hay unas que dicen, si lleva IVA, me lo facturas a mí. Si no lleva IVA, va a tu nombre, que serían honorarios y medicina. Pero siempre, siempre, siempre he dicho que ahora sí que es decisión de cada asegurado porque pasa eso. O sea, no, como agente no le puedes asegurar que le van a pagar y me ha tocado muchas veces que los asegurados se molestan porque dice, esta factura no la puedo ni siquiera hacer deducible, me la rechazaron y, y está a nombre de la aseguradora. Entonces, ese es mi punto en cuanto al tema de si a la aseguradora o a mí. Y luego, en cuanto al contratante y cuanto al afectado, también deben de tener problemas porque hay compañías que dicen, si el afectado es Joana Díaz y vamos a reembolsar a una cuenta de Joana Díaz, y si quiero que sea nombre del contratante, por ahí también hay problemas. Entonces, lo mejor sobre el tema de las facturas es que sí se asesoren muy bien con cada compañía de seguros con la que trabajan para ver cómo se puede facturar. Ahora, siempre va a existir el riesgo, siempre, siempre, a pesar de que manden el correo y la compañía les diga cómo facturar, va a existir el riesgo de que algo no se cubra y se queden con una factura a nombre de una compañía de seguros. Muy bien, gracias. Ana Ramírez dice, un asegurado de 65 años de edad recientemente tuvo un accidente automovilístico con traumatismos múltiples en rodilla y cadera. El siniestro se apertura y le reembolsa, pero está por solicitar sesiones de rehabilitación física y la interpretación más reciente de estudio que presenta muestra gonartrosis grado 2 en rodilla izquierda. ¿Sigue siendo complemento de accidente? Bueno, una gonartrosis no es parte de un accidente, una gonartrosis se trata de una enfermedad crónica
que presenta por desgaste de las articulaciones. Entonces, ahí habría que valorar muy bien el caso, pero la gonartrosis no es una complicación de un accidente, es una enfermedad que es la osteoartrosis degenerativa, que se puede dar en cualquier articulación, en este caso en rodilla, y entonces sí habría que valorar, porque si dice gonartrosis, seguramente la compañía va a decir esto ya no pertenece al siniestro del accidente. Sí, ahí ese es un tema importante, ¿no? Porque, bueno, muchas compañías para temas de rodilla, cadera y columna tienen o coaseguros diferenciados o periodos de espera muy largos y si alguien tuvo algún tema como este de la gonartrosis o tiene alguna persistencia y el padecimiento y se presenta un accidente, a pesar de que sea accidente, las reclamaciones o no proceden o proceden con deducibles y coseguros altos, ¿no? Yo creo que aquí pues es de nuevo ver las condiciones específicas de cada aseguradora y cómo de acuerdo a condiciones procede, pero sí, definitivamente siempre hay complicaciones de clientes que tienen ya algún tema persistente en rodilla, cadera, y para personas de edad avanzada, normal, son temas muy comunes, que ya tengan alguna. Igual sucede, por ejemplo, con la osteoporosis, ¿no? En el caso más de las mujeres en donde ya a edad avanzada la posibilidad de tener osteoporosis, que eso se complique con un accidente, es muy común y eventualmente aquí hay complicaciones cuando estas reclamaciones se presentan a las aseguradoras. El problema que desencadena puede haber sido un accidente, pero realmente el origen de la reclamación está o en temas artríticos o bien o en temas de osteoporosis, ¿no? Así es. Entonces, y luego aparte de lo que dijiste de los coaseguros y de los periodos de espera, también tienen condiciones especiales. Hay unas aseguradoras que dicen que rodilla no la cubren nunca como accidente. Entonces, si es el caso, hay que revisar bien, bueno, si se cubrió como accidente, si es de las que sí cubre como accidente y ahorita reporto osteoartrosis, seguramente será otro caso totalmente diferente. Y aquí nada más les voy a comentar algo súper rapidito. Últimamente, cada que operan de manera artroscópica rodilla, los traumatólogos cada día están utilizando el ácido hialurónico intraarticularmente. Después de la cirugía lo están utilizando. Es algo que sí ayuda, no me queda la menor duda, pero que hoy en día no está autorizado. El ácido hialurónico, el Simix, todo lo que es inyecciones intraarticulares para aumentar la viscosidad de la articulación solamente está autorizado para osteoartrosis degenerativa, que sería la gonartrosis. Entonces, si a mí me operaron de los meniscos y el doctor me está recetando la inyección, no me lo van a cubrir. El día de hoy no van a cubrir esas inyecciones ninguna compañía aseguradora, más que por osteoartrosis degenerativa o la gonartrosis, que es el desgaste de la articulación. Muy bien, gracias. Leticia García dice, cuando es una atención en hospital de red, ¿los estudios y consultas se pagan o las paga el hospital, ¿no? No, o sea, si tú ingresas a un hospital de red para hacer pago directo por algo que no programaste y ahí te hacen tomografías y laboratorios, se van a pagar con la factura del hospital como pago directo. Bien. José Paredes dice, tengo un caso que el médico tratante en su informe diagnosticó inconsistencia cardiohiatal, gastritis erosiva y fondo gástrico, colitis inflamatoria severa, enfermedad hemorroidal grado 2, indicando que son enfermedades relacionadas entre sí. Al hacer la reclamación, la aseguradora paga únicamente lo referente a la gastritis y que debería reclamar por cada diagnóstico. ¿Qué debo hacer? Sí, porque aquí hacer, no sé, 4 o 5 siniestros está muy Sí, complicado. me parece que sí, o sea, no hay manera en que puedas enlazar la colitis y el tema de la gastritis o de la incontinencia yatal. Ahí a lo mejor pudiera haber por ahí algo que sí se pudiera hacer uno consecuencia de otro, por decir el tema de que no hay
que hay inconsistencia en el llanto del estómago, pudiera asociarse con una gastritis, pudiera, dependiendo del caso y de cómo esté presentada la información. Y la colitis pudiera estar asociada a lo mejor con el tema de, ¿qué otra cosa nos dice? No, nada más nos dice colitis inflamatoria severa y enfermedad hemorroidal. Bueno, no hay manera de que yo diga, tengo colitis inflamatoria severa y esto me causó las hemorroides. No, ahí sí no. Entonces, sí yo veo que son varios siniestros. A lo mejor uno con otro se pudiera enlazar, pero todo depende de cómo se reclame y cómo se exponga la aseguradora. Pero así de simple vista sí son por lo menos 1, 2, 3 siniestros con deducible y coaseguro. Bien, gracias. Tal vez la última pregunta, pero un tema bien interesante de Gustavo Arteaga. ¿Qué pasa si un doctor de red no se ajusta al tabulador? Te tiene que avisar a ti como asegurado, tú pagas la diferencia de igual manera o la aseguradora lo ve directamente. Esa pregunta está buena. Mira, si un doctor de red firmó para ser doctor de red y ajustarse a tabulador y cuando tú llegas con él, tú le dices, tengo la póliza tal y él te dice, ah, sí, nada más que tú me vas a pagar una diferencia, han pasado dos cosas. Una, pagas la diferencia y después vienes y le dices a la gente inocentemente, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Aquí está lo que me cobró de diferencia. ¿Qué pasa? Algunas aseguradoras lo que piden es, oye, tu doctor de red me cobró, yo no sabía, XX, me ha tocado que se hace un escrito, se reporta al médico y se mete la factura y se le reembolsa. Me ha tocado. Pero la verdad es que los asegurados luego no quieren hacer eso porque siguen viendo al doctor y pues saben que obviamente van a decir, ah, tú fuiste con el chisme, entonces ya saben que no los van a tratar bien o que pueden pasar mil cosas. Pero el deber ser es que el doctor de la red, si firmó un contrato, debe de ajustarse al tabulador, no cobrar excesos. Normalmente sí lo hacen, los asegurados les pagan y ya, pues queda ahí en el limbo olvidado y pues no pasará nada. Pero si el asegurado se queja y hace una carta a la compañía de seguros que su doctor de red le cobró una diferencia, puede acceder a lo mejor un poquito a que tengan, no sé, revisar el caso y poderle reembolsar. Me tocó, solo uno me ha tocado donde sí se le hizo el reembolso, pero pues el deber ser es que no cobren. Ahora, si de inicio te está pidiendo la diferencia, vuelve a pasar lo mismo, o sea, en un inicio el doctor te dice, oye, sí trabajo, me van a mandar la carta, pero yo quiero que tú me des 5,000 pesos. Si tú como asegurador no lo quieres hacer, no lo haces. Si necesitas cambiar de médico de red, lo que pasa es que pasa eso, o sea, cuando lo quieren reportar, ellos ya no sienten la confianza porque dicen, no, pues me voy a meter al quirófano, no, pero si le acabo de poner el dedo, lo acabo de quemar en la aseguradora, y no lo hacen. Entonces, si el doctor les está cobrando una diferencia, sí hay que reportarlos porque esos doctores se tienen que dar de baja de la red y cambiar de médico, o sea, no hay otra, o si no, pues bueno, pues apechugarle, pagarle los 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 pesos que quiera de diferencia y ya saber que no me lo van a reembolsar. Sí, no, es un tema muy complejo. También yo he vivido muchos casos y yo creo que aquí también es importante nuestro consejo hacia el asegurado. Muchas veces los asegurados siguen pensando que las aseguradoras van a pagar todo, no se preocupan por los honorarios, no se preocupan cuando van a cuánto va a cobrar el médico y eventualmente hasta después es cuando se presentan estas cosas, ¿no? Yo creo que siempre debemos de recomendar a los asegurados que le pregunten a los doctores por sus honorarios, que les pregunten si no va a haber honorarios adicionales y esto tratar de resolverlo antes de que se presente el tratamiento. Y como bien nos recomienda la DOC, si un médico, a pesar de estar en la red, insiste en cobrar diferencial, que no debería de ser, pues definitivamente hay que buscar otros médicos, hay que reportarlo a las aseguradoras y eventualmente pedirles a las aseguradoras que recomienden otros médicos que sí se ajusten a los tabuladores para evitar que los asegurados tengan que hacer gastos extraordinarios o adicionales. ¿Sí? Así es bien importante que sí, es muy importante que sí hagan el comentario a su agente y el agente pueda meter una queja formal. No está padre que ese tipo de médicos que firmaron para decir sí me ajusto al tabulador, ahora estén cobrando por fuera. No está padre que estén dentro de la lista de una compañía de seguros. Y bueno,
pues es la recomendación, ¿no? Y bueno, pues nos quedamos con la consigna de que ojalá podamos tener una sesión de preguntas y respuestas, porque siempre hay mucho de qué hablar en gastos médicos, y pues muchas gracias por la invitación. Así es, gracias, gracias doctora. Y sí, me han tocado casos en donde los clientes dicen, oye, este es mi médico, yo tengo confianza en él, estoy dispuesto a pagar. Me ha tocado ver hasta cientos de miles de pesos extras que el asegurado está dispuesto a pagar porque lo tiene ese médico. Bueno, pues esa ya es decisión del asegurado, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy, por acompañarnos. Muchas gracias a la doctora que como en todas las ocasiones en las que hemos compartido con ella, nos ha dado información muy interesante y relevante. Tienen nuestra promesa en dos sentidos, ¿no? Primero, van a recibir la presentación y el video. Los videos están o van a estar en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, ahí van a poder ver esta capacitación, las capacitaciones que hemos dado en el pasado, capacitaciones que van a seguir dando. Si se suscriben y le pican a la campanita, van a recibir notificaciones de cuando subamos más material, que seguramente será interesante para todos ustedes. Y bueno, pues nos quedamos aquí la Doc y yo en ponernos de acuerdo para una sesión o dos de preguntas y respuestas, y ya les estaremos avisando a todos ustedes cuando esto suceda, ¿no? Pues que tengan este lindo día, buen inicio de fin de semana, aunque todavía es un poquito prematuro. Síganse cuidando todos y bueno, esperemos vernos de nueva cuenta pronto, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, saludos a todos, excelente jueves.